Bendito y alabado sea nuestro Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Pues le doy muchas gracias a mi Dios Todopoderoso porque me permite estar aquí trayendo su palabra bendita y poderosa, y por ese privilegio que me da de poder compartir la palabra, de poder compartir lo que Él me da. Entonces yo lo comparto en el nombre poderoso de Jesús, porque mi Dios, ¿verdad? O nuestro Dios todopoderoso es un Dios dador. Él nos da y por lo tanto nosotros también tenemos que dar. Bendito y alabado sea el Señor. En esta hora, gente, quiero compartir la palabra de Dios, y como tema le he puesto capacitados, o sea que tenemos capacidad. Dios ha hecho seres con capacidad. Bendito y alabado sea nuestro Dios todopoderoso. Tenemos gente, capacidad, ¿verdad? Para vivir en lo bueno y también para vivir en tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempos buenos de abundancia y en tiempo de escasez, en tiempo de sanidad y en tiempo de enfermedad. Somos capacitados porque Dios nos ha capacitado, nos ha enseñado. Dios envió al maestro de los maestros, a Jesús, para enseñarnos de qué manera podemos defendernos en las buenas y en las malas. Bendito sea nuestro Dios todopoderoso. Y quiero compartir la palabra de Dios, y nos enseña, ¿verdad? En Hebreos 9, del 16 en adelante, dice la palabra de Dios. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Y dice, porque el testamento con la sangre se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Ves? Entonces dice, ¿verdad?, que donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. ¿Ves? Porque el testador, el testamento, ¿verdad?, se confirma hasta que la persona muere, ¿verdad? Es confirmado ya porque comenzamos a investigar quiénes son los beneficiarios del testador, quiénes son los beneficiarios del testamento, a quién se le dejó la herencia. Bendito y alabado sea nuestro Señor, ¿verdad? Pero dice, ¿verdad?, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, porque si el testador vive, el testamento se mantiene tal como el dueño lo ha hecho, ¿verdad? Bendito sea. Entonces dice la palabra de Dios, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Ves? Porque hay que firmar, ¿verdad? Hay que firmar el testamento. Entonces, pero aquí el testamento, ¿verdad?, se firmó con sangre, con sangre. Bendito y alabado sea el Señor. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, ¿verdad?, el testamento, o sea, la palabra de Dios,
fue rociada con sangre. Fue rociada, ¿verdad? La ley de Moisés con sangre dice de becerros y de machos cabríos. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Gloria a Dios, aleluya. ¿Ves? Entonces, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, sin derramamiento de sangre, ¿verdad? No hay remisión, o sea, no hay limpieza, no hay purificación, no hay, no es verdadero aquello, ¿verdad? Entonces, bendito y alabado sea nuestro Señor. Así es de que dice de que el tabernáculo, ¿verdad? Y todos los vasos del ministerio, dice, ¿verdad? Fueron rociados con la sangre de Jesucristo. Así es que, gente, ¿verdad? En otras palabras, dice también, el sacrificio de Cristo quita el pecado del mundo. Bendito sea. Entonces dice en el 23, fue pues necesario que las figuras, ¿ves?, de las cosas celestiales fuesen purificadas. ¿Ves? Así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que esto. ¿Ves? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Ves? Entonces dice, ¿verdad?, de que las cosas, las cosas, ¿verdad?, terrenales son figuras, ¿verdad? Son figuras de las cosas celestiales. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, la sangre, ¿verdad?, como dice, el sacrificio de Jesucristo quita el pecado del mundo. Entonces, la sangre de los becerros y de los machos cabrillos, ¿verdad? Eso fue sombra de lo que iba a suceder verdaderamente, ¿verdad? Entonces, porque el sacrificio que Jesucristo hizo, ¿verdad? Entonces, este sacrificio nos quita, como dice la palabra de Dios, dice que fue rociado, dice, con la sangre, el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. ¿Ves? Entonces, el tabernáculo, ¿verdad?, es figura, ¿verdad?, del verdadero, porque el tabernáculo verdadero, ¿verdad?, se encuentra en los cielos. El tabernáculo verdadero, ¿verdad?, que Jesucristo roció, es el tabernáculo de nuestro Dios, es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Él roció esa sangre porque también nosotros somos los vasos del ministerio. Todas las personas somos utensilios, gente. Bueno, estoy hablando acerca de que somos capacitados, ¿verdad? Estamos capacitados para vivir en las buenas y en las malas. Pero antes de eso, pues entonces quiero decirle, ¿verdad?, de que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que la sangre de Jesucristo, ¿verdad?, vino a limpiarnos. La sangre de Jesucristo fue rociada, ¿verdad?, en el tabernáculo verdadero, en el tabernáculo celestial. Fue rociada en los vasos, en los utensilios. Recordemos que en una casa, ¿verdad?, hay plato, el plato sirve para una cosa, la cuchara sirve para otra, el tenedor para otro, el cuchillo para otro, la mesa para otro, la cocina, y en fin, hay un sinnúmero de utensilios, ¿ves? Y entonces, y no todos los utensilios, yo no puedo partir con el plato,
yo no puedo partir con el vaso. Entonces, realmente, cada utensilio, ¿verdad? Tiene su, bueno, tiene su utilidad. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, ¿verdad? Dice de que Jesucristo, ¿verdad? La sangre de Jesucristo quita el pecado. O sea, nos limpia, nos redime. ¿Ves? Porque la remisión es limpieza, nos limpia, ¿verdad? Y entonces, y nos cubre, así como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos. Entonces Jesucristo roció con su sangre, ¿ves? Con su sangre poderosa nos roció a nosotros, porque nosotros, gente, realmente, porque dice la palabra de Dios que todas las figuras, las figuras terrenales, ¿verdad? En el tiempo de Moisés, entonces son figuras son figuras, ¿verdad? Celestiales. Por ejemplo, podría decirles un ejemplo, por ejemplo, nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra, está compuesto por el Padre, está compuesto por el Hijo y está compuesto por el Espíritu Santo, pero es un solo gobierno, ya. Es como nosotros en nuestros hogares está compuesto por el esposo, está compuesto por la madre y está compuesto por los hijos, pero es un solo hogar. Bendito y alabado sea el Señor. Pero bueno, yo lo que me quiero referir es de que todos estamos capacitados para lo que Dios nos ha dado. ¿Verdad? Y Él nos ha capacitado. Así es que nosotros, gente, tenemos que fortalecernos con el poder de la fuerza del Señor. Tenemos que fortalecernos con la palabra de Dios. Porque, gente, la palabra de Dios, ¿verdad? Dice de que el testamento es vigente mientras el dueño, ¿verdad? Vive. Pero cuando muere, entonces el testamento pues pasa pues a otros, ya. Pero el testamento, lo que es la palabra de Dios, es la misma de ayer, es la misma de hoy y es la misma de siempre, porque Jesucristo es cierto que murió, pero resucitó. ¿Ves? O sea que Jesucristo está vivo, Jesucristo no está muerto, la tumba está vacía. Entonces su palabra se mantiene como Él la dejó. Ni una jota, ni una tilde, no podemos, ¿verdad? Ni ponerle ni quitarle a la palabra, sino que la palabra de Dios es la misma. ¿Ves? Y entonces Dios, nuestro Dios es el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob, es el mismo Dios de Israel, el mismo Dios que se ha movido en el pueblo de Israel, es el mismo Dios, ¿verdad? Que levantó de entre los muertos a Jesús, ¿verdad? Y si Jesús vive, también nosotros vamos a vivir. ¿Ves? Nosotros también vivimos. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Porque no entró Jesucristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. O sea, Jesucristo no entró, ¿verdad? Para quedarse sentado ahí en una silla, en la sinagoga, en el tabernáculo, en el templo de las cuatro paredes, ¿ya? Sino de que Jesucristo, ¿verdad? Entró al verdadero, y el verdadero es el que está allá arriba en los cielos, donde Jesús está sentado hoy a la diestra de Dios Padre, porque ese es el verdadero santuario. Bendito y alabado sea nuestro Señor. ¿Ves? Entonces, realmente la palabra de Dios dice, ¿verdad? Dice, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena.
con sangre ajena. ¿Ves? Entonces, no para estar ofreciendo sacrificio, dice muchas veces, sino que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario solamente lo hizo una vez y para siempre, eternamente, para todos aquellos que deseen acercarse a Él, ¿verdad? Y sean remitidos esos pecados. Bendito y alabado sea el Señor. Y entonces dice, pero no como todo sacerdote, dice que día a día está ahí en el santuario, dice, ofreciendo, ¿verdad? Sangre ajena, sangre de animales, sangre aún hasta de personas, y bueno, rechazando la sangre de Jesucristo. ¿Ves? Bendito y alabado sea el Señor. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que así en el 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar para salvar, dice, a los que le esperan. ¿Ves? Entonces, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que a lo que yo quiero llegar, gente, es que nosotros estamos capacitados. El Señor nos ha capacitado, ¿verdad? Para adorar a Dios en cualquier lugar. Estemos donde estemos, si estás en el bus, si vas en el camino, si estás en la oficina, estés donde estés, ¿verdad? Ahí tienes que abrir tu boca y adorar a Dios. Ahí, ¿verdad? No es necesario gritar, no es necesario, decir tantas cosas, porque Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestros pensamientos. Así es que nosotros estamos capacitados para adorar a Dios en cualquier lugar, porque Él es, ¿verdad?, nuestro tabernáculo. Él es el lugar santísimo. Él es nuestro templo. Claro que yo no te estoy diciendo en ningún momento de que no puedes, de que no debes de ir a la iglesia. Si tienes la oportunidad de reunirte, es bueno reunirse con los hermanos juntos en armonía para escuchar y para inquirir la palabra de Dios, ¿ves? Para llenarnos y alabar a Dios. Y tomar la palabra de Dios. Pero lo que yo te quiero decir es, gente, que en estos momentos, ¿verdad?, que tenemos, donde se nos ha privado de que, bueno, que las iglesias estén cerradas, que no nos reunamos, que no visitemos a la familia, que no vayamos aquí, que no vayamos allá, ¿verdad? Entonces, que este momento, gente, ¿verdad?, sea un momento que aprovechemos el tiempo, y no lo dejemos ir, sino que alabemos a Dios en todo tiempo. ¿Ves cómo la palabra de Dios nos enseña en Mateo, en Juan 4:23, dice, ¿verdad?, de que Jesús estaba hablando con la mujer samaritana. Y dice que le dijo Jesús en el 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario, dice, que le adoren. Es necesario que le adoren. ¿Ves? Porque, dice de que esta mujer pues le decía, es que algunos dicen que Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Ves? Entonces se va a llegar, dice, ¿verdad?, el momento
que ni en el monte, ni en Jerusalén, bueno, pues ni en el templo, no van a adorar al Padre, sino que es necesario, dice, que aprendamos, es necesario, gente, que aprendamos a adorar a Dios en todo tiempo. Si tú tienes la oportunidad de reunirte, ¿verdad? En la iglesia, con los hermanos o con tu familia, porque dice la palabra, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, dice el Señor, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios de que Dios nos ha preparado, Dios nos ha capacitado para que nosotros adoremos al Padre en espíritu, le adoremos de corazón, le adoremos con la mente, le adoremos en cualquier lugar, que nadie nos prive de la adoración a nuestro Dios. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? En Filipenses 4, 12 y 3, bendito y alabado sea el Señor. Bueno, voy a leer ahorita que me salió Timoteo 2:9. Dice la palabra de Dios y el apóstol Pablo decía, en el cual sufro penalidades, dice, hasta prisiones, a modo, dice, de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa, ¿ves? Porque a pesar de que Pablo estaba preso, ¿verdad? Pero la palabra de Dios se anunciaba y se anunciaba con más rapidez, se anunciaba con más poder, ¿ves? Porque cuando hay dificultad, cuando vienen las pruebas, cuando vienen, bueno, lo que venga, entonces es cuando verdaderamente buscamos a Dios, buscamos el rostro del Señor y miramos su gloria, ¿ves? Entonces nadie puede detener la palabra del Señor, ni las cadenas, ni la cárcel, ni la enfermedad, ni la muerte, ni la angustia. Nadie, absolutamente nadie puede detener la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y la palabra de Dios misma nos enseña. Y el Señor decía, ¿verdad? Si ustedes no predican, entonces van a predicar las piedras, pero mi palabra se tiene que cumplir. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Y en Hechos 28 también nosotros llegamos a ver ahí en Hechos 28 de que el apóstol Pablo, a pesar de la tormenta, a pesar de que el barco fue destruido, a pesar de que fueron a una isla, ¿verdad? A Malta, a esa isla desconocida, hasta una víbora le picó a Pablo, pero a pesar de eso, ¿verdad? Se tenía que cumplir la palabra de Dios. Era por el cumplimiento, ¿ves? Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Así es que Dios nos ha capacitado, ¿verdad? Capacitado, y nos enseña que el tabernáculo verdadero es Él, que el tabernáculo verdadero está en el cielo, ¿ves? Que no nos angustiemos, que no nos desesperemos porque se nos vayan a cerrar, ¿verdad? Las 4 paredes, porque es cierto, si ahí se está alabando a Dios, ahí está Dios, ¿ves? Pero si no se puede llegar a ese lugar por algo fuerte que nos impide acercarnos, pues entonces lo vamos a hacer en espíritu y en verdad, lo vamos a hacer de corazón, lo vamos a hacer con nuestra mente y lo vamos a hacer con todo nuestro ser, porque uno de los mandamientos que el Señor dijo, vas a amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Lo vas a amar con tu mente, lo vas a amar con tu corazón, lo vas a amar con tus fuerzas y lo vas a amar con todo tu ser.
¿Ves? Lo vamos a amar a nuestro Dios porque Él es nuestro Dios verdadero. Él nos ha capacitado y nos ha limpiado con la sangre de Jesucristo. Él ha limpiado, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Él ha limpiado el tabernáculo, Él ha limpiado los utensilios y Él ha limpiado, ¿verdad?, nuestras vidas para que nosotros podamos llegar hasta donde Él está. Bendito y alabado sea el Señor. Voy a ver qué es lo que me dice Filipenses, ¿verdad? Filipenses 4, 12 y 13. 12 y 13. Bueno, desde el 11 dice, no lo digo porque tenga escasez. El apóstol Pablo decía, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. Escucha la palabra, gente, he aprendido. Tenemos que aprender, gente. Tenemos que aprender no solamente a vivir en la vida buena, sino que tenemos que aprender a vivir en la abundancia y en la escasez. Tenemos que aprender porque somos capacitados. Dios nos ha capacitado por medio de su palabra. Cuando la leemos, cuando la escuchamos, cuando la escudriñamos. Y entonces dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Ves? Entonces tenemos que aprender cualquiera que sea nuestra situación, porque hay días de las vacas gordas y hay días de las vacas flacas. ¿Ves? Entonces, si vivimos en ese tiempo, pues entonces vivámoslo contento y feliz. Y si vivimos en el tiempo de las vacas flacas, pues entonces alabemos al Señor, aunque el estómago nos esté rugiendo, pero alabemos a Dios porque Dios no desampara a sus hijos. Él va a mandar a los cuervos, Él va a mandar alimentar a su pueblo, ayudar y a guardarlo. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Recordemos de que cuando el pueblo de Dios estaba en el tiempo de Esther, de la reina Esther, cuando ¿cómo se llama? No me acuerdo, el tío de Esther, le dijo a Esther, Mardoqueo le dijo a Esther, si tú no hablas, Esther, de algún lugar va a venir el auxilio. De algún lugar Dios nos va a auxiliar, pero tú vas a perecer y tu familia. ¿Por qué? Por no hablar. Bendito y alabado sea el Señor. Así es que, gente, no tengamos miedo. Ya, no tengamos miedo porque Dios nos ha dado un espíritu de valentía, no un espíritu de cobardía. ¿Ves? Dios mismo nos ha dicho que no temas al que dañe tu cuerpo. No temas, sino que más bien teme al que te puede llevar al infierno. ¿Ves? Porque ahí en el infierno vas a vivir eternamente y para siempre, pero no importa el que destruye nuestro cuerpo, pero nuestra alma no la va a destruir porque le pertenece a Jesucristo con sangre. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces dice, ¿verdad? Ya para ir finalizando, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado. Imagínense, y por todo estoy enseñado. Bendito y alabado sea el Señor. O sea que Dios nos ha enseñado. Tenemos la capacidad, gente. Dios nos ha hecho personas capaces de entender y de comprender y de razonar. Nos ha hecho personas con mente, con corazón. Nos ha hecho personas con oído. Nos ha hecho con olfato para que aprendamos a oler y a saborear. Bendito y alabado sea el Señor. Y entonces, así que dice, ¿verdad? Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, dice, porque Él me fortalece. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces dice, ¿verdad? Así para estar saciado. O sea, estamos enseñados, gente. Estamos capacitados para aguantar hambre y para estar lleno. O sea,
estamos, ¿ves? Porque la palabra de Dios nos llena, la palabra de Dios nos sustenta. Porque dice, no solo de pan va a vivir el hombre, sino que el hombre se mantiene, ¿verdad? Con la palabra del Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Porque Jesús pudo soportar 40 días y 40 noches sin agua, dice la palabra de Dios, y sin comida. ¿Por qué? Porque Él estaba saboreando. Él estaba alimentándose de la palabra de Dios. Él estaba llenando su mente, su corazón y todo su ser. Estaba lleno de la palabra de Dios. Ni siquiera se acordaba que existía la carne, que existía el pescado, que existía el pan, que existía. Todo eso lo había apartado de su mente. ¿Para qué? Para llenar su alma y todo su ser de la palabra de Dios. Aunque este cuerpo, gente, se retuerza, aunque este cuerpo quede ahí, como dicen, con los pellejitos ahí guindados y los huesos ahí resaltados, pero nuestro espíritu, nuestra alma y todo nuestro ser está robusto por dentro. Así es que, gente, todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece, ¿verdad? Él nos enseña, gente, y estamos capacitados, gente. Así es que en el nombre de Jesús, en esta hora, gente, por favor, compartan los mensajes, porque los mensajes no son de interpretación privada, sino que los mensajes es para que lo compartamos con las demás personas, para que las demás personas puedan escuchar. Si tú no quieres escucharlo, pues dáselo a otro que lo escuche. Así es que en el nombre de Jesús, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja y Dios te ayude a entender y a comprender cada día la palabra, y Dios te llene, gente, Dios te llene. Si estás enfermo, si estás angustiado, si estás atribulado, no estás solo, no estás sola, Dios está contigo. Así es que no te olvides de que Dios, alza tus ojos al cielo, alza tus ojos al cielo y mira, porque Dios está ahí. Dios está ahí escuchándote. Y cuando Jesucristo murió, bueno, aquí no se me ve, pero Jesucristo murió con los brazos abiertos. Jesucristo murió con los brazos abiertos. ¿Por qué? Esperándote, ¿ya? Para que cuando tú llegues, pues darte un abrazo fuerte y decirte, aquí estoy, hijo mío, aquí estoy. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Bendiciones. Si tú quieres aceptar a Jesucristo en esta hora, solamente tienes que decirle, Señor, aquí estoy. En el nombre de Jesús me entrego. Entrego mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. Señor, por favor, enséñame, ayúdame. Señor, límpiame con esa sangre, Señor. Hazme un vaso en tus manos. Yo quiero ser un vaso útil para tu gloria y para tu honra, Señor. Inscríbeme en el libro de la vida, Padrecito lindo, con tu sangre preciosa, Padre. Y que el Espíritu Santo me ilumine, me ayude y me guíe todos los días de mi vida. Por favor, ayúdame, Señor. Aunque yo no quiera, Señor, empújame, Señor. No me dejes en paz. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pido, te lo ruego y te lo suplico. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Me despido, gente linda, bella, preciosa. Hasta el próximo mensaje. Escuche los mensajes desde el principio hasta el fin. Escúchelos para que pueda aprender. Me despido. Bendiciones.